y por su boca estrecha, que dificulta la evaporación del disolvente. Se añade el disolvente previamente calentado hasta cubrir el sólido. Se calienta el Erlenmeyer sobre una placa eléctrica y se añade disolvente, empleando la cantidad mínima necesaria para que el sólido se disuelva por completo. La disolución caliente se filtra por gravedad en un Erlenmeyer utilizando un embudo cónico y un filtro de pliegues. Para evitar una cristalización prematura, enfríe lentamente sin mover. Cuando la disolución se enfría, la solubilidad disminuye y el sólido cristaliza. Cuando se ha completado la cristalización, los cristales se separan por filtración a presión reducida, utilizando un Kitasato, un embudo Büchner y un filtro redondo. Los cristales se lavan sobre el filtro con el mismo disolvente que se ha utilizado para la cristalización, manteniendo después el vacío unos minutos para secarlos. El sólido se saca del embudo con cuidado, con la ayuda de una espátula. Finalmente se elimina el vacío del sistema desconectando la trompa de vacío antes de cerrar el grifo. Se prepara una columna empleando 6 gramos de gel de sílice y 20 mililitros de hexano. Se introduce una pequeña bola de lana de vidrio o algodón en el fondo de la columna. Debe procurarse que la cantidad de algodón o lana de vidrio empleada no sea muy grande ni esté muy apelmazada, ya que en caso contrario se dificultaría el paso del disolvente durante la separación cromatográfica. Se vierte entonces una pequeña cantidad de arena hasta que quede un lecho de aproximadamente 1 centímetro de espesor sobre la base de lana de algodón. La arena no participa en la separación y sirve como soporte mecánico del absorbente. Se coloca un vaso de precipitados o un Erlenmeyer debajo de la columna. Se cierra la llave y se añaden los 20 mililitros de hexano, que es el disolvente que se va a emplear como eluyente. Se añade entonces el absorbente en pequeñas porciones, de modo que cuando éste se deposite en el fondo de la columna, el disolvente lo humedezca de forma uniforme y no se formen grumos. Cuando se haya añadido el absorbente se agita el tubo de cromatografía dando golpes suaves con un tapón o una goma para que el absorbente se deposite uniformemente y no se formen canales, grietas o burbujas. El borde superior del absorbente debe quedar completamente horizontal y regular. Al mismo tiempo se deja gotear lentamente el disolvente. Debe continuarse dando suaves golpes en las paredes de la columna incluso después de que se haya añadido todo el absorbente. Se añade de nuevo una capa de 1 centímetro de altura de arena. Esta segunda capa protege el absorbente de las salpicaduras que se producen al añadir nuevas cantidades de eluyente. Se deja eluir el disolvente hasta que su nivel queda aproximadamente 1 o 2 milímetros por encima del nivel de la arena. Es importante que la columna nunca quede seca, con el nivel del disolvente por debajo del nivel de absorbente, ni durante el proceso de relleno ni durante la adición de la muestra o la separación. Se toma 1 mililitro de una mezcla de fluoreno o fluorenona disueltos en ciclohexano y se cargan en la columna. La mezcla a separar se introduce directamente en la parte superior de la columna, añadiendo gota a gota con una pipeta la disolución de la muestra. Se abre entonces la llave y se deja salir disolvente de la columna hasta que el nivel superior del mismo quede ligeramente por encima del nivel de la capa de arena. De esta forma las sustancias que se van a separar comienzan a ser absorbidas por el absorbente. Cuando se ha introducido la muestra en la columna, se cierra la llave y se añade una pequeña cantidad, 1 o 2 mililitros de eluyente, con una pipeta Pasteur. Se abre nuevamente la llave y se deja alcanzar al disolvente el nivel de la arena. Este último proceso se repite 2 o 3 veces. Se rellena la columna con eluyente y se comienza entonces la elución con hexano.
recogiéndose 75 ml de eluato en un Erlenmeyer, fracción 1. Normalmente en esta fracción se recoge únicamente hexano puro. A continuación se recogen otros 60 ml de eluato, fracción 2, donde probablemente se encontrará la mayor parte del fluoreno. Se añaden después 60 ml de diclorometano. La evolución de la fluorenona se detecta por el movimiento de una banda amarilla correspondiente a este compuesto. Cuando se cambia el hexano por diclorometano, se observa que la banda coloreada baja rápidamente. El eluato recogido desde que se añade el diclorometano hasta que comienza a salir de la columna el producto amarillo se etiqueta como fracción 3 y se recoge en un Erlenmeyer. Cuando el color amarillo alcance justo el fondo de la columna, se recoge el eluato en otro Erlenmeyer, fracción 4, y se continúa la cromatografía hasta que el eluato sea incoloro.